¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este seminario del Grupo de Investigación Estado de Derecho, Justicia y Paz. En esta ocasión inauguramos precisamente el seminario con una invitada muy especial que es la doctora Andrea Bautista. Ella es investigadora y realiza muchísimas funciones aquí en la Universidad La Salle. Es una especialista en temas de demografía, de población, enfocada en cuestiones de juventud. Y tenemos el gusto de que nos visite la maestra Diana Carolina Caicedo Enríquez. Ella es una investigadora colombiana, es abogada, también contadora, especialista en derecho tributario y con una maestría en derecho fiscal. Y tenemos el enorme gusto de que inaugure este seminario con un tema de investigación muy importante que guarda relación con la tributación y también temas de género. Muchísimas gracias a doctora Andrea, maestra Diana Carolina Caicedo, por acompañarnos en este seminario. El micrófono es de ustedes. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, el día de hoy voy a hablar un poco acerca del impacto que tiene la política tributaria en la desigualdad de género en el caso del IVA en Colombia. Bueno, para comenzar, quisiera partir de que ¿por qué se da la elección del impuesto del IVA? Esta elección se da ya que este es un impuesto indirecto que afecta a toda la población y que no aplica un principio de progresividad que sí se da en un impuesto como el de la renta o el del patrimonio, donde quienes más recursos tienen son quienes más pagan. En este caso, en el IVA en particular, pues lo pagan toda la población sin ningún tipo de distinción. Entonces, derivado de esto, a mí en un momento determinado en mi proceso de formación y en la búsqueda de aterrizar un poco este tema del derecho fiscal al tema social, pues me llevó a analizar si existe o no una desigualdad de género derivada del establecimiento de políticas tributarias en Colombia o si esta situación se da en razón de la mujer por las condiciones que tiene socialmente. Entonces, haciendo como un barrido más de tipo investigativo, pues buscando establecer como cuál es el punto de vista jurídico al respecto de esta situación, pues se empieza a afianzar un poco ese discurso de encontrar si existe un género, un sesgo, ya sea implícito o explícito dentro de la norma. Entonces, al hablar acerca de lo que son los sesgos, pues uno encuentra que hay los sesgos explícitos, son aquellos que al leer la norma efectivamente tienen una afectación directa a la mujer, y los sesgos implícitos son aquellos en los que toca buscar más allá y encontrar cómo es que la norma está afectando a las mujeres en sí. Entonces, todo esto nos lleva a seguir fomentando, cultivando ese interés que tiene que haber por parte de la sociedad hacia estos temas de género, no visto simplemente como hablar de la existencia de una desigualdad, que es evidente que la reconocemos hace muchísimos años, sino aterrizarlo más a temas donde se pueda palpar un poco más en las venas o en la parte interna de la sociedad cómo las mujeres se ven afectadas a raíz de las políticas públicas. Entonces, con esto se busca afianzar el discurso de generar una corriente de política tributaria y de política fiscal que venga en el marco de las estrategias, como la estrategia de Montevideo del año 2016, en donde se viene desarrollando todo lo que tiene que ver en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, esa eliminación de la desigualdad hacia la mujer en entornos fiscales. Entonces empezamos como a desarrollar ese tipo de técnica y empezar a revisar ese tema en particular. Y entonces llegamos a un punto y es hablar acerca de cuáles son las dificultades que tiene la mujer colombiana dentro de la sociedad colombiana, dentro de la economía colombiana, y cómo estas vulneraciones que tiene se afianzan a través de lo que tiene que ver con una política fiscal. Entonces, para poder hacer esta investigación, se emplea una metodología de análisis cualitativo,
donde se reúne información del discurso jurídico a través de la jurisprudencia, a través del análisis también de la normatividad y del ejercicio de un derecho comparado que nos permita afianzar el discurso doctrinal y llegar pues a impulsar como unas observaciones con respecto a lo que tiene que ver con el sistema tributario colombiano. Entonces, como problema de investigación es si existen o no sesgos dentro de la política tributaria, particularmente en el caso del IVA. Entonces, bueno, para comenzar es importante hablar acerca de que en la región de Latinoamérica, como en muchos lugares del mundo, pues hay una agudización de la feminización de la pobreza. Esto derivado de que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales y que lastimosamente la mujer está sobre representada en cifras en esta pobreza. Entonces, esto en razón de que hay una brecha todavía en el acceso al mundo laboral, o sea, encontramos mayor cantidad de mujeres preparadas hoy en día para acceder a cargos, sin embargo, la captación laboral se da más el género masculino. Todavía siguen existiendo los techos de cristal, los pisos pegajosos, las escaleras corredizas, y esto conlleva a que, pese a que nosotras nos formemos, adquiramos títulos de posgrado y demás, pues al entrar a la vida laboral nos vemos limitadas. Y todavía existen circunstancias o factores como la vida en familia, o sea, si es una mujer casada, tiene también unas particularidades, porque lo primero que preguntan en las entrevistas laborales es, ¿quieres ser mamá? Ustedes como pareja están planeando ser padres, y uno, bueno, o sea, son preguntas que normalmente no se las realizan a un hombre. Entonces, esto hace que la mujer no pueda acceder a empleo de manera más fácil que los hombres, ni en manera equilibrada, y entonces esto hace que la mujer se quede más sobrerepresentada en la pobreza. Entonces, en consecuencia de esto, al haber esta sobrerepresentación de la mujer en la pobreza, encontramos que la tasa de actividad doméstica en la población también está representada por mujeres. Entonces tenemos que quien hace parte de la economía de cuidado y quien cumple ese rol de atender los hogares y de ser cuidadora, pues normalmente es la mujer. Entonces, al entender esto, en el caso colombiano, efectivamente encontramos que la mujer es la que se queda en el hogar, sacrificando su vida laboral, sacrificando tener un ingreso adicional, y lo que lleva es a que no reciba ningún tipo de remuneración por este trabajo que realiza en el hogar. Hoy en día, a través de las políticas de economía del cuidado, pues se ha buscado evitar este tipo de discriminación hacia la mujer que se queda en el hogar, haciendo entender a la sociedad que el ejercicio del trabajo doméstico es efectivamente un trabajo. Entonces, pese a esto, pues lógicamente la mujer no tiene recursos propios y se limita a nivel económico bastante. Entonces, en el ejercicio de comparar las últimas reformas tributarias, es importante hablar de que Colombia es un país que hace reformas tributarias aproximadamente cada 2 años, esto atendiendo las necesidades de los gobiernos de turno. Entonces hablamos de que son reformas tributarias que no son estructurales, sino que son coyunturales y que simplemente vienen a abastecer de recursos para los planes de gobierno vigentes. Entonces encontramos una variación que se da cada 2 años. Al hacer un análisis desde la perspectiva de género, o con enfoque de género, específicamente enfoque de mujer, encontramos que a partir de la reforma tributaria del año 2016 empezamos a hablar un poco más acerca de temas de género y a ver más o sea, como una diferenciación con las mujeres. Entonces encontramos también que se analiza cuál ha sido la evolución de las políticas públicas en razón de este enfoque de género integrado dentro de las reformas tributarias, atendiendo que la reforma tributaria también es una política pública, también es una política económica y además es algo que obedece a la coyuntura política y social de las naciones. Entonces tiene que estar a razón de los ODS, que Colombia pues ha reafirmado su compromiso y ha hecho estrategias para cumplirlos, pues tiene que enfocarse más sus políticas tributarias y políticas públicas hacia cumplir con esos objetivos, que específicamente en el caso de género es el objetivo 5º y el objetivo 10º, que buscan equilibrar esas barreras que tienen las mujeres. Entonces, al intentar hacer ese equilibrio, se observa que así como hay una política tributaria donde se
se pueden recaudar los recursos, encontramos que también a través del presupuesto general de la nación, pues se empieza a hacer un traslado de esos fondos hacia las clases más vulnerables, ¿no? O sea, se supone que hay una redistribución del ingreso. Esto atendiendo a que la principal fuente de ingreso de los estados son los impuestos. Entonces, a través del impuesto, el estado adquiere sus recursos y a través de la redistribución con el presupuesto general, pues empieza a hacer la redistribución en aquellos lugares donde los necesita. Sin embargo, nosotros tenemos en Colombia la Alta Consejería de la Mujer, pero pese a eso siempre hay como unas variaciones en el presupuesto que se le da a esta cartera. Ahora, con el gobierno actual, se pretende que con la llegada al funcionamiento del nuevo Ministerio para la Equidad, pues vamos a afianzar lo que tiene que ver con temas de género. Sin embargo, pues apenas ha comenzado, apenas se le han dado los recursos y vamos a esperar a ver qué ocurre. En este caso, para el año 2024, el gobierno ha presentado un presupuesto de más de 500 millones de pesos colombianos, de 500 mil millones de pesos colombianos, y esto pues toca empezar a estudiarse cómo se va a repartir en las diferentes carteras y en los diferentes programas sociales. Y también se encuentra que cuando observamos la norma, no hablamos como tal de que encontramos unos sesgos implícitos, sino que estos tienen que empezarse a revisar como un poco más con lupa porque no son tan evidentes, o cuando hacemos el ejercicio matemático o econométrico, pues no se encuentran como las variaciones como tal hacia la mujer de manera negativa. Eso lo vamos a ver pues más adelante. También en esta investigación pues se logra evidenciar que la mujer no solamente se encuentra vulnerada por el tema de las políticas públicas en sí, por el problema de la sobrerepresentación en la pobreza, sino que también hay un ejercicio de mercado que conlleva que la mujer pues se vea más afectada, porque uno, al tener menores ingresos y al ejercer una economía del cuidado, la mujer tiende a gastar mucho más al ser cabeza de hogar y gasta mucho más en artículos que hacen parte de la economía del cuidado. Entonces ese es otro mito también que se empieza a desvirtuar a través del análisis de las políticas, y es que normalmente hay un discurso que dice que nosotras las mujeres gastamos porque tenemos la tendencia a gastar, a comprar. Entonces somos compradoras compulsivas, entonces compramos accesorios, compramos artículos que son vanidosos, pero que no obedecen realmente a las necesidades. Sin embargo, cuando uno hace el ejercicio, uno mira que una mujer que gana el mínimo o menos del mínimo, lo que hace es alimentarse y alimentar a su familia para poder subsistir. Y de esa misma manera, los artículos que tienen que ver con el cuidado. O sea, en Colombia, por lo menos todo lo que tiene que ver con aseo personal es algo muy costoso. Entonces, la mujer tiene que verse en hacer sacrificios para poder suplir esas necesidades. Y entonces ahí hablamos de lo que tiene que ver con un impuesto rosa, adicionalmente a lo anteriormente mencionado. Y es que cuando uno compra un artículo que es para mujeres en mercado, cuesta mucho más, pese a que los ingredientes, la finalidad del mismo sean iguales. Entonces, normalmente cuando uno va y compra una máquina de afeitar para mujer, es más costosa que una del hombre, y cuando cumplen fines iguales, cuando tienen iguales condiciones. Y entonces, pues se encuentra que al hacer un análisis de un ejercicio, por ejemplo, en el impuesto de renta y el impuesto de patrimonio de Colombia, pues se observa que de la cantidad de personas que declaran y que pagan efectivamente estos impuestos, pues las mujeres son menores, lo que significa que la mujer no puede acceder a los deciles más altos de riqueza. Entonces, conllevando a que efectivamente se quede rezagada en los deciles más pobres y que avanzar le representa un mayor esfuerzo. Entonces, encontramos, ya cuando empezamos a ver los hogares, la comparación de hogares a nivel económico, encontramos que mayoritariamente el jefe de hogar es un hombre, porque es quien puede acceder al mercado laboral de una manera más fácil. Sin embargo, la mujer no se queda tan rezagada en este sentido, porque pese a que entre a un sistema laboral o no, pues normalmente muchas mujeres son cabeza de hogar. Entonces tú empiezas a observar las variaciones conforme a la clase de hogar y a la clase de productos que consumen en el hogar, haciendo ver que la mujer
pues tiene un tipo particularidad de gastos, entonces evidenciando más fuerte en temas como alojamiento, agua, electricidad, también en lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con recreación y cultura, por ejemplo, es algo que más hacen los hombres, porque es a quienes más tienen nivel de acceder a este tipo de situaciones donde se pueden esparcir. Y encontramos que efectivamente pues se ve una variación donde la mujer pues consume menos productos, pero esto a razón de que puede acceder a menos bienes y servicios que hagan parte de aspectos que sean relacionados con la economía del cuidado. Y entonces encontramos que normalmente el ingreso promedio entre hombre y mujer, cuando es jefe de hogar, siempre va a ser más alto el del hombre. La mujer va a llevar más o menos un 25-30% menos que el hombre en ingresos, y que esto hace que lógicamente el hombre pueda gastar más, pero comparativamente al observar el gasto casi están iguales. Entonces, eso conlleva a observar que efectivamente la mujer en el rol que tiene que cumplir socialmente, pues tiene que hacer una inversión más alta, pese a que sus ingresos sean más bajos, y a razón de eso además no tiene capacidad de poder ahorrar. Entonces se observa que paga la mujer unas tarifas mucho menores en IVA. Sin embargo, hacer un análisis de lo que tiene que ver con el sistema tributario colombiano, se encuentra que esto se da en razón de que existen unos beneficios en el IVA que se han venido desmontando gradualmente en las últimas reformas, que han permitido que la mujer tenga un sesgo positivo. Pero que si tú vas desmontando los beneficios, pues lógicamente esa situación va a variar y nosotras nos vemos más afectadas. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de que, un ejemplo, en la última reforma tributaria hay un sistema de salud prepagado que es complementario al sistema de salud normal en Colombia. Antiguamente tenía un IVA del 5%, hoy tiene una tarifa plena. Entonces, lógicamente, al tener una tarifa plena, al ser algo adicional que tiene un costo bastante alto, pues la mujer normalmente va a tener que prescindir de ello. Y eso conlleva, lógicamente, a que pueda acceder en menor medida a servicios de salud. Y eso, pues, adicional con la sobrerepresentación en la pobreza, pues genera un montón de complicaciones. En Colombia se ha intentado como trabajar un poco acerca del tema. Hay una jurisprudencia que salió en el año 2018 que habla acerca de eliminar el impuesto a los tampones y a las toallas higiénicas. Esto ha permitido pues evidenciar que hay un problema también de los productores, quienes no han reducido el precio, el costo de estos productos, que se mantienen más o menos en el mismo precio de antes, antes de cuando estaban con el gravamen. Y esto nos lleva a hacer la reflexión, o sea, ¿qué tan interiorizado está en el sistema económico las necesidades de la mujer, que además acaecen a temas biológicos? O sea, nosotros necesitamos usar toallas y tampones no por una elección, sino por un tema de nuestra misma naturaleza. Entonces, antiguamente se veían estos productos de primera necesidad como artículos de lujo. Sin embargo, luego se ha empezado a cambiar un poco la perspectiva, pero desde la política fiscal. Sin embargo, en el ejercicio del mercado, productores siguen afianzando con sus precios y justificando los altos costos pues con diferentes beneficios, ¿no? Temas de materiales, etcétera, pero pues que no nos dan solución. Entonces, en ese sentido, ¿cómo atendemos a la población afectada o vulnerable? Entonces, se ha tratado también a raíz de la jurisprudencia, por ejemplo, de beneficiar a las mujeres en situación de calle para que puedan acceder a estos artículos de manera gratuita. Pero son programas que, pues, a razón obviamente de ser un país con recursos bastante limitados, pues no se pueden cumplir a cabalidad y hay todavía mucha desprotección en ese sentido. Se ha intentado aplicar por parte de ONGs el uso de la copa menstrual. Sin embargo, acceder a la copa menstrual en primer momento es algo bastante costoso para muchas mujeres. Entonces, esto sigue siendo una reflexión y demostrando cómo las mujeres pues somos vulnerables. Entonces, ahora cuando uno va y hace un ejercicio, un trabajo más de campo,
como se realizó en esta investigación, de ir al supermercado y de empezar a revisar algunos productos, artículos de primera necesidad, efectivamente, insisto, uno observa que hay un mayor precio para productos destinados para la mujer que para los hombres, pese a que cumplan ambos con la misma función. Entonces, uno sigue evidenciando ese tipo de problemáticas y pues atendiendo la situación económica de las mujeres, pues es algo bastante complicado. Entonces, con todo este ejercicio, pues se logra evidenciar que la mujer tiene una condición de vulnerabilidad que tiene que ver con varios factores, que se tiene que empezar a atacar y a reducir y a evidenciar además desde diferentes esferas del conocimiento y del trabajo donde uno se encuentre. Por eso es clave empezar a abrir una investigación también crítica y objetiva que nos permita tener cifras para mostrar y decirle a la sociedad como esto es lo que está ocurriendo con las mujeres y necesitamos hacer estas transformaciones. También hay una evidencia que muestra que en el contexto político público, las políticas, pese al hablar de un enfoque de género, pese a hablar de un enfoque diferencial, pese a hablar de un enfoque interseccional, pues la mujer no sigue siendo tenida en cuenta en la toma de decisiones. Y esto va de la mano a que pese que en América Latina ha habido una tendencia a hacer reformas que permitan aumentar la participación política de las mujeres para que lleguen a cargos de decisión, pues esto también ha sido como una utopía porque se cumplen con cifras simplemente para cumplir con las cifras y ya, más no se cumple con lo que necesitamos nosotras las mujeres y es tener la representación en la toma de decisiones y que esas decisiones sí tengan el contexto de mujer, porque va más allá de solamente elegir mujeres, sino que esas mujeres representen nuestras necesidades y lo que requerimos de transformación social. Y esto, pues estas políticas públicas pues van de la mano también de las falencias que tienen las políticas tributarias, que como lo dije anteriormente son políticas públicas finalmente, y que no tienen ese enfoque de género, porque finalmente el derecho tributario, el tema tributario además en el contexto también contable y económico ha tenido una desconexión muy fuerte con el sentido social, y se queda más en lo técnico y en el tema del recaudo y no en las implicaciones que tienen las diferentes reformas que se hacen al sistema y cómo estas afectan a ciertos sectores de la sociedad. Porque pues aquí hablamos en general de las mujeres, pero si vemos una mujer que además es indígena, su condición aún de vulnerabilidad aún aumenta más. Entonces se tienen que empezar a ver unas políticas públicas que efectivamente pues sean acordes a las realidades sociales. Y pues también es importante mencionar que hay varios movimientos feministas que han empezado a apalancar que se den estos procesos, gracias a los cuales hace más de 28 años hablamos acerca de los sesgos en la tributación, pero pues que debemos salir solamente del discurso y pasar también a hacer una investigación científica que nos permita justamente mostrar desde las cifras, desde el dato duro, cuál es la realidad que sufren las mujeres. Y entonces, pues encontramos que es necesario que la academia y los diferentes sectores se involucren en estos temas, que se vea la importancia y la relevancia de los mismos y también que se busque erradicar las desigualdades sociales, no solamente aplicando lo que tiene que ver con el marco de convenios y de estrategias internacionales, sino que efectivamente se realicen proyectos nación que permitan seguir erradicando esa desigualdad que existe en las mujeres. Entonces necesitamos en Colombia una reforma finalmente que sea integral, que sea objetiva y que tenga incorporados todos los enfoques con una visión a futuro para evitar que cada reforma tributaria, las mujeres y la sociedad más vulnerable, pues se sienta preocupada en razón de los cambios que se vayan a dar, porque al haber desmontes de beneficios tributarios hay afectación más grande a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, esa es como esta investigación. Muchas gracias. Gracias, Diana. Pues me parece que es un tema sumamente relevante y muy pertinente en la actualidad. Algo que quisiera seguir elaborando tal vez en esta charla es esta discusión sobre política fiscal que pudiera parecer
muy lejana, personas no expertas, como que, uy, eso se está hablando como en las grandes y altas esferas de gente muy especializada, y cuando en realidad esto es algo que nos atañe a todas y todos, personas ciudadanas, ¿no? Tanto de México como de Colombia y en general de América Latina, ¿no? Con base en tu exposición, yo estaba considerando y recordando un poco el caso de México sobre el IVA y específicamente, también como lo mencionaste, en México se quitó, al igual que en Colombia, el impuesto sobre toallas y tampones, a raíz también de pues la exigencia de algunas colectivos, ¿no? Que empiezan a poner estos temas en la agenda pública y que se hacen estos como parchecitos en los paquetes fiscales que se promueven año con año en México, ¿no? Lo que es también muy interesante y que creo que también podría ser muy escandaloso, ¿no? Es que esto ocurrió en enero del 2022, ¿no? Cuando se aprueba esto, o sea, estamos en 2023 y apenas hace un año es cuando se hace este reconocimiento de quitar el IVA a este tipo de productos que son usados por el 50% de la población, ¿no? de México y bueno, de todo el mundo además, y que pues pasa de ser visto como un artículo de lujo y que por eso mismo se grava, ¿no? El IVA, recordemos que es un impuesto al valor agregado, entonces, bueno, considerar las toallas, tampones, copas, etcétera, pues no tiene ningún sentido a la luz de un análisis un poco más fino, ¿no? Ni siquiera así súper erudito, pero un análisis un poco más fino. Entonces, yo estaba pensando, bueno, es que estamos, pues esto, ¿no? En el año 2022 con esta discusión que tal vez debió de haber quedado resuelta hace muchas décadas. Sin embargo, bueno, pues de manera optimista ya tenemos el cambio y también esto creo que obedece mucho a esta narrativa sobre pues los movimientos feministas, esta cuarta ola en la que estamos viviendo o conviviendo, ¿no? En la actualidad, y que esto pues nos fortalece también porque podemos pensar que inclusive el gravamen de estos artículos también es, a la luz de este análisis, pues disruptivo en dejar de vernos como personas consumidoras y vernos como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entonces, también habría que pensar en cómo, desde la óptica de nuestros gobiernos, muchas veces se dejan estas cosas al mercado, pero que no consideran nuestro papel en la sociedad como ciudadanas, ¿no? Y bueno, las niñas y adolescentes pues también como parte de la sociedad con derechos, ¿no? Y bueno, creo que tu trabajo es también muy interesante porque justo resalta el papel del Estado, estas acciones de gobierno y que inclusive, bueno, muchas gracias por compartirnos la experiencia de Colombia. Aquí en México también ha habido pues esta aparente buena intención de reformas fiscales y donde cada año dicen, ay, es que asignamos más presupuesto a los programas de género y etcétera, pero que en realidad son datos bastante opacos y muy tendenciosos. Yo aquí traigo unas notas donde, por ejemplo, se señala que en los presupuestos que se etiquetan como género, en el caso de México, se incluyen, por ejemplo, que las becas de posgrado CONACYT tienen una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque incluyen a mujeres y esa es como toda la justificación que dan, ¿no? También el programa Jóvenes Construyendo el Futuro alegan que va más hacia mujeres cuando en realidad no hay ninguna acción afirmativa, simplemente es un programa abierto a toda la población joven. Inclusive hay también el tema de las pensiones a adultos mayores, donde también esta se pone como parte de los programas para lograr una igualdad sustantiva, cuando en realidad tampoco es que tengan una acción afirmativa, inclusive es un programa abierto de pensión a las personas adultas mayores. Y que, bueno, yo aquí lo que estaba pensando es que en el caso último de este ejemplo de las pensiones para adultas mayores,
si bien está abierto a todas las personas, también algo que es muy interesante y muy relevante, yo creo que desde el campo de los estudios también demográficos, es que encontramos en la actualidad y desde hace ya algunas décadas que el perfil de envejecimiento en México y en América Latina y casi todo el mundo es principalmente femenino. Y bueno, ¿en qué nos distinguimos, no? También como mujeres en América Latina, y si nos comparamos, no sé, con las finlandesas, con las suecas, bueno, es que acá tenemos desde esta raíz que nos comentas de la situación colombiana, que no es muy diferente de la mexicana, donde hay una baja tasa de participación económica y donde los trabajos a los que acceden las mujeres principalmente están en los sectores informales, lo que ocasiona que a la postre pues no haya pensiones, ¿no? Y entonces también vamos a encontrar a más mujeres, o las mujeres también que están en el presente en una edad mayor, pues están principalmente en pobreza por esto, porque a lo largo de su vida no tuvieron esta oportunidad de trabajar o un tiempo lo suficientemente largo para ser beneficiaria de una pensión directa por su trabajo, ¿no? Porque también hay otros incentivos que están más relacionados con el cónyuge y que, bueno, a la muerte del cónyuge reciben algo, o también sigue muy enfocada, yo creo, sobre las estrategias económicas que recaigan sobre la familia, ¿no? Entonces es, bueno, pues es que hay que ayudar a la madre, ¿no? A la abuela, etcétera, pero esto otra vez lo vinculo un poco con esta parte que me parece muy interesante de tu aproximación, ¿no? De dejarnos de ver como individuos, como consumidoras y vernos como ciudadanas, ¿no? Como ciudadanas que tenemos que tener un derecho garantizado al trabajo, a la participación pública, a estos estímulos también fiscales, ¿no? Para que podamos desarrollarnos de una manera más libre, ¿no? En nuestros entornos. Tengo también aquí algunos apuntes porque también estuve reflexionando mucho sobre esto que tú discutes, sobre lo implícito y lo explícito, ¿no? Y qué tan explícito tendríamos que ser, ¿no? Porque inclusive estuve revisando la Ley General de Acceso a las Mujeres, a una vida libre de violencia, y nos enumeran los tipos de violencia, que es psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, que esto va con los marcos internacionales, ¿no? Y también se declaran algunos ámbitos: el familiar, laboral y docente, comunitario, institucional, político y digital y mediático, ¿no? Pero entonces estuve así revisando la ley y estos apartados, y lo que me parece interesante es por ejemplo, la falta, en principio, de este tema que tú tocas, que es meramente fiscal, ¿no? Como no se habla de los impuestos, ¿no? Parece que los impuestos nos tratan igual a todos, ¿no? Lo que me recuerda un poco también, claro, los orígenes del Estado liberal, ¿no? Donde como se parte de estos principios de todos somos iguales ante la ley. Sí. Bueno, no somos iguales si nos comparamos en ingresos, en acceso a tierras, etcétera. Y que entonces pareciera que no hemos superado eso a la luz de implementar una perspectiva de género, ¿no? O sea, ¿por qué no se nos es nombrado en estas reformas tal cual, ¿no? Porque, lo estaba pensando a la luz de esta ley, ¿no? No es bien explícita la parte de los impuestos, de los gravámenes, ¿no? De los cuales somos sujetas y que parece que nos trata igual la ley, ¿no? Entonces, ahí esa es una reflexión que me hizo al revisar tu trabajo, ¿no? En cómo es necesario todavía estos instrumentos que sí pueden ser muy de avanzada, ¿no? Y son muy buenos que los tengamos, pero que hay esa falta de ser explícito, ¿no? Y que, fíjate, si esta ley fue promulgada en el 2007 en México y estamos hablando que hasta el 2022, o sea, 15 años después, es cuando se hace una acción, y no por la voluntad meramente del gobierno, sino por una presión de la agenda pública para algo que en realidad pudiera parecer muy básico, ¿no? Como los artículos de higiene menstrual. Entonces, bueno, aquí creo que ahí vamos dando pasos como pequeños y que tal vez necesitaríamos acelerar, ¿no? Esto también, bueno, yo como demógrafa, como dijo Cristian,
O sea, me preocupa mucho la parte también del envejecimiento poblacional, o sea, porque el envejecimiento poblacional claramente vamos a ser más mujeres empobrecidas, ¿no? Y que, bueno, a ver, no va a haber suficientemente gente joven que soporte esas pensiones, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso habría que reflexionar también sobre el tema. Y me gustaría que, más que preguntas, a lo mejor si tuvieras también más reflexiones y elaborar sobre esta parte de lo interseccional, porque claro, en las leyes también mexicanas también se habla de la interseccionalidad y de inclusión, etcétera, pero que en la práctica sabemos que no es así. Entonces, quisiera conocer si en tu investigación o bueno, a raíz de esa que has tenido acercamiento con otras lecturas o en cuestiones más actuales, sobre estas desigualdades en lo interseccional, ¿no? Que sabemos puede incluir a personas indígenas, migrantes, inclusive también ahorita que mencionabas en tu exposición sobre las mujeres en situación de calle, yo pensaba, bueno, también otro grupo súper olvidado son las mujeres en prisión, ¿no? Claro. Y que son, yo creo que de las olvidadas, pero y con un estigma tanto por su familia como por el Estado, como por N, ¿no? Entonces, allí, Diana, ¿qué reflexión, qué datos, qué información nos puedes ofrecer sobre esta parte de lo interseccional y las políticas fiscales, ¿no? Bueno, para el caso colombiano es importante resaltar que nosotras adquirimos como la ciudadanía a partir de 1954. Que fue un movimiento que se dio en muchos países, más o menos en la época de los 50, las mujeres empiezan a adquirir la ciudadanía, pueden elegir y ser elegidas. En ese momento, un político, expresidente, Alberto Lleras, decía que no podían las mujeres acceder a este tipo de participación porque al ser seres muy sensibles, eso les iba a nublar la razón. Entonces su capacidad de elegir y de ser elegidas se iba a viciar. Entonces partimos de ese discurso y llegamos al punto en el que efectivamente la mujer empieza a participar poco a poco en puestos o cargos de elección popular, que son quienes finalmente pues hacen las políticas públicas. Sin embargo, observamos que lógicamente por todo el sistema, la mujer que llega a ocupar esos cargos tiene en sí un sesgo hacia el hombre, de favorecer a los hombres. Entonces las políticas públicas, cuando uno las revisa y les mira el enfoque de género, el enfoque interseccional, se da cuenta que hay una deuda histórica, no solamente con las mujeres, sino también con otros grupos poblacionales. Porque al hacer las normas se fijan en algunas metas o se fijan en suplir unas necesidades, pero no hay una lectura de la sociedad. O sea, alejamos las cifras y alejamos la norma de su efectividad social y de cómo afecta socialmente este establecimiento de políticas y de normas. A razón de eso, pues en el año 91, a través de la Constitución Política, pues se establece que Colombia es un Estado social de derecho. Allí se crean algunos instrumentos como la acción de tutela, la acción de grupo, etcétera, que buscan que la población pueda salvaguardar sus derechos fundamentales. Entonces ya no solamente tenemos unos derechos, sino que hay unas herramientas para poderlos garantizar o hacer valer. Sin embargo, pues vemos cómo hay un desconocimiento de las normas y también cómo estas normas tampoco impactan a toda la sociedad. Colombia tiene una particularidad y es que es un país de regiones. Entonces, hacer un país de regiones y áspero al hacer centralista, pues lleva a que en las regiones haya un olvido máximo. Entonces, la mujer que está en regiones tiene muchas más dificultades de participar, muchas más dificultades de acceder al respeto de sus derechos. Entonces ahí empezamos a encontrar nuevamente brechas. Jurisprudencialmente se ha empezado a evolucionar y a través del movimiento social pues se han conseguido esas transformaciones.
O sea, hablamos de que en los años 50 somos ciudadanas, pero hasta el año 2018 quitamos el impuesto del IVA, pero a razón no de una ley, sino a razón de una jurisprudencia. Entonces, ahí vemos cómo hay o sea, uno dice, bueno, o sea, ¿qué ocurre cuando el 51% de la población colombiana somos mujeres? ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, cuando tú miras el censo electoral, tú miras que la mayor población que está habilitada para votar son mujeres y que son las más disciplinadas en ir a votar. Claro. Y ahí nosotros elegimos a nuestros representantes y son los que hacen la ley, son los que hacen las políticas públicas, pero jamás pensamos tampoco como electores de hacer esa transformación social. Y a eso, bueno, viene un cambio también fuertísimo y creo que también se deriva mucho de la etapa del posconflicto, donde empezamos a afianzar mucho más el discurso de la incorporación del enfoque interseccional, del enfoque de género y de todos esos enfoques de los derechos humanos que nos llevan a generar una conciencia de tener políticas públicas y de normatividad y de jurisprudencia mucho más aterrizadas a las necesidades sociales. Entonces, derivado de esta situación, encontramos que nuevamente las Cortes son las que juegan un papel fundamental en la garantía de derechos y suplen esa deuda del legislativo y también del ejecutivo, ¿no? Porque pues ambos juegan el rol de establecer políticas públicas y de generar normatividad. Entonces, vienen nuevamente las altas Cortes a generar algunos enfoques que permiten a la mujer tener acceso a otros derechos. Entonces, por un lado, tenemos hace un año la sentencia de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, donde se amplía el término para poder acceder a la interrupción y también se quita la brecha de las causales que venían desde el año 2006. Entonces, ahí venimos haciendo un hito, pero a través de la jurisprudencia. Adicionalmente a eso, este año también la Corte Constitucional estableció que las mujeres tenemos que tener menos semanas cotizadas para poder acceder a la pensión de vejez. En consecuencia de que nosotras muchas veces no podemos acceder al empleo o cuando somos madres tenemos que dejar de trabajar para poder estar al cuidado de los hijos. Entonces ya no nos exigen las mismas semanas que a los hombres. Un enfoque diferenciador que tiene ya hace muchos años en Colombia es la edad pensional. Ahí también hay una ventaja, digámoslo, de nosotras las mujeres, porque nosotras accedemos a pensión a los 57 años, mientras que los hombres a los 62. Y ahorita, por ejemplo, se están planteando políticas o reformas que justamente están intentando incorporar esos enfoques. Una de esas es la laboral, unida con la pensional, que busca que a través de una reducción de semanas, la mujer se pueda dedicar, por decirlo así, también al cuidado de sus hijos, por lo menos en el primer año. Entonces, había una posibilidad, cuando se presentó este proyecto de reforma, pues de que la mujer, por el número de hijos, tenga una disminución de un año en su tiempo necesario para poderse pensionar. Ahora, un punto también que tú mencionabas es acerca de qué capacidad tienen las nuevas generaciones de poder pagar las pensiones de las futuras generaciones. Desde el enfoque fiscal hay un tema importante y es que el recaudo que se da en impuestos, el mayor gasto que tienen las naciones es pensiones. O sea, las pensiones ya no se cancelan, en el caso colombiano y creo que en la mayoría de países, ya no se cancelan o se pagan con el recurso que se recaudó en pensiones. Ya eso se está pagando es con el impuesto. Entonces eso lleva a un desequilibrio porque el Estado, bueno, tiene un montón de gastos y adicionalmente a eso su gasto mayor son pensiones. Entonces hay que pensar unas reformas que sean obviamente que permitan evitar la discriminación, que reúnan los enfoques, pero que también sean aterrizadas a las necesidades y a ver el Estado como a tiempo futuro. Porque lastimosamente en el pasado, en el caso colombiano, pues hubo megapensiones a diferentes sectores y personas que salían de la vida laboral con altas pensiones muy temprano. Entonces dejaron de aportar y eso hizo que el sistema pues empezara a tambalear. Entonces creo que hay que empezar a hablar acerca de, uno, educar en los enfoques,
porque yo me he dado cuenta en diferentes espacios que todo el mundo habla de enfoque de género, habla de enfoque interseccional, habla de enfoque diferencial, pero realmente entenderlo, comprenderlo y aplicarlo es sumamente diferente. O sea, una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Entonces creo que nos hace falta eso, creo que hay muy buena voluntad por parte especialmente de la parte de los jueces, de la parte de los magistrados, porque sí están intentando incorporar estas herramientas en la manera de emitir sus juicios. Incluso hace poco sobre la IVE hubo una sentencia de la Corte Constitucional donde obviamente hablaba de un caso de una joven indígena. Y entonces la comunidad indígena le reclama a la Corte y le dice, oiga, Corte Constitucional, ustedes cuando sacaron en el 2022 la sentencia de la interrupción voluntaria del embarazo, se olvidaron de algo. Y fue hablar del enfoque diferencial y fue hablar del enfoque interseccional. Entonces la comunidad indígena le dice, bueno, una cosa es que una mujer indígena acceda a la interrupción voluntaria del embarazo y otra cosa es que una mujer mestiza acceda a ella. El impacto es completamente diferente. Y entonces la Corte se para y dice en este fallo como, oiga, realmente omití hacer ese análisis. Y creo que es importante seguir educando en ese tema y creo que hay una deuda y también es que normalmente se le da como esa potestad al abogado y se dice, el abogado es el que tiene que conocer los enfoques, pero quien hace las políticas públicas, quien está en el legislativo, normalmente no son abogados. O sea, ahí va todo el mundo con profesión y sin profesión. Entonces creo que debemos empezar a educar desde las juventudes, desde la niñez, en temas de enfoque, en temas de inclusión social y también en temas de reclamar los derechos, porque gracias a los diferentes movimientos es que las comunidades más vulnerables van teniendo derechos. Entonces creo que es importante eso y es importante ayudar o apalancar a visibilizar el trabajo que se hace también de base y de campo. Muchas gracias. Aquí quisiera con esto último hacer una nota. También estaba yo revisando y bueno que hay voluntad de los jueces o de la gran mayoría de los jueces, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, está documentado un caso donde no tan atrás, será 2018, llega una niña con discapacidad, fue violada sexualmente y el fallo del juez fue que no había motivo para castigar al perpetrador porque la niña con discapacidad, como tiene una discapacidad mental, entonces no tiene como un juicio del bien y del mal y entonces pues como que no pasó, ¿no? Entonces hay todavía en la actualidad muchas cosas que son así de la barbarie, ¿no? Y que siguen sucediendo en los tribunales y bueno, también creo que es muy importante este llamado que haces a pues educarnos, ¿no? Todas, todos, a tener esta visión más crítica, ¿no? Para que estos casos pues no se repitan, ¿no? También en México, bueno, yo creo que, digo, en otro tipo de análisis que he hecho, pues también siempre resalta el caso de Colombia, donde tienen la despenalización del aborto ya desde hace algún buen tiempo. En México, por ejemplo, no se ha logrado en las 32 entidades federativas. Y bueno, esto ha sido motivo de controversias, luchas, ¿no? Inclusive en estados que están cerca de la Ciudad de México, donde fue de los primeros que se despenalizó, pues es inaudito, ¿no? Que no haya esta legislación y que inclusive tengan que venir mujeres de otras entidades para acá con todos los gastos que eso implica, ¿no? Porque como dices, o sea, en realidad que la despenalización del aborto sea un hecho, por ejemplo, en Ciudad de México, sí favorece a una población urbana, con acceso a servicios, inclusive también en estas grandes ciudades se juega mucho el anonimato, ¿no? Entonces, tú puedes ir a cualquier clínica y pues es poco probable que te encuentres a alguien, pero ¿qué pasa con estas mujeres que están en las zonas rurales, ¿no? Donde es de difícil acceso y cuando ocurre pues también hay un miramiento social por allí y un estigma fuerte, ¿no? Entonces hay que repensar mucho en estas políticas y también tomas de decisiones que deben de ser
basadas en evidencia, ¿no? O una parte importante que creo que también ayuda a estos estudios, pues es la producción de datos desagregados por sexo, ¿no? Que pudiera parecer obvio, pero no es tan obvio. También por grupo de edad y que esto se transforme en información con perspectiva de género y que ayude a la toma de decisiones, ¿no? Porque a veces parece que estamos como llenos de ocurrencias y que así es como se va legislando, ¿no? También, como mencionabas en tu exposición, muchas veces por cuestiones coyunturales más que promover cambios y reformas estructurales, ¿no? En los temas fiscales también en México se hace mucho hincapié bueno, tenemos que hacer estas reformas que graven a los más ricos y entonces todos vamos a mejorar. Bueno, habría que ver si es cierto, ¿no? Habría que ver si es cierto, si solamente se hace una reforma de este tipo y no mirando a estos grupos, ¿no? Y de la población que son muy importantes y que tenemos particularidades, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy, muy interesante, muy relevante tu investigación. Y sobre todo esto último que haces, ¿no? Sobre la urgencia, ¿no? El hecho de que tenemos que estar informándonos también desde pues muy jovencitas, la adolescencia, ¿no? Es muy importante conocer nuestros derechos y también ubicar cómo las acciones de nuestros gobiernos afectan y en qué medida a nosotros como personas, como ciudadanas y también a otros grupos, ¿no? Que es muy importante también seguirlo promoviendo en la otra esfera que sea de la académica, la investigativa, que también nos hiciste mención. Y bueno, no sé si haya más comentarios. No, pues simplemente agradecer el tiempo, el espacio, la disposición, las preguntas, la información, porque son temas relevantes. México y Colombia guardan cierto aire de familia. Es curioso, Colombia sufre una reforma, una nueva constitución en el 91, y México 20 años después, en el 2011, es de manera muy, muy similar que se da también una reforma en materia de derechos humanos. Un punto de coincidencia es que reiteran lo que ya estaba, el principio de igualdad y de no discriminación. Sin embargo, como ustedes lo han señalado, no solamente en la charla, sino también en sus estudios, en sus trabajos, es muy distinto decir el hombre y la mujer son iguales ante la ley y contrastar esa letra de la ley con la realidad y darte cuenta de que no, que modificar la Constitución o crear una ley no implica transformar la realidad, y es lo que se debe hacer desde la academia, ¿no? Entonces, pues simplemente agradecer, insisto, el tiempo, el espacio, y que esto también sea motivo de fortalecer las redes de investigación entre México y Colombia, y sobre todo, como dicen ustedes, con datos duros. Sí, con datos, necesitamos datos. Sí, total, necesitamos datos para poder mostrar la realidad social. Sí. Bueno, pues entonces, a nombre del Grupo de Investigación Estado de Derecho, Justicia y Paz de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle, les damos las gracias. Hasta luego.